生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 191 al 195. Mientras las dos figuras caían del vacío a la realidad, una de ellas recuperó rápidamente el control de su cuerpo. Sin dudarlo, apretó el puño y asestó un potente puñetazo a la enorme cabeza de la otra. Auge. La abrupta transición entre el vacío y la realidad del universo fue tan desorientadora que incluso el vigilante se sintió mareado. No hubo tiempo para evadir el golpe entrante, que aterrizó con una fuerza tremenda, enviando al vigilante a toda velocidad como un meteorito, estrellándose contra la calle de abajo. El impacto desató una aterradora explosión de poder. A pesar de caer desde tan solo unas pocas decenas de metros, fue como si un meteorito gigante se hubiera desplomado desde el espacio exterior. Un enorme cráter se excavó en el suelo, y la onda expansiva del impacto devastó toda la calle. Numerosos coches fueron lanzados por los aires al instante por la fuerza abrumadora, como si un huracán hubiera arrasado la ciudad. La ola destructora arrasó con innumerables peatones, convirtiendo la calle en un desierto en cuestión de segundos. Ni siquiera los rascacielos que se encontraban a cientos de metros de distancia lograron escapar ilesos, pues los vehículos aéreos chocaron contra ellos. La violenta ola de energía destrozó los cristales de innumerables edificios, haciendo parecer como si un misil hubiera explotado en el corazón de la ciudad. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Parece un robot. Tras el paso de la aterradora onda expansiva, algunos supervivientes emergieron de las ruinas de la ciudad. La mayoría se encontraban en rascacielos, lo suficientemente alejados como para experimentar solo una fracción de la fuerza. Miraban conmocionados desde las ventanas destrozadas hacia el cielo lejano, donde flotaba una figura mecánica de color blanco plateado. Incrustadas en su cabeza y en su pecho había varias piedras preciosas de colores brillantes que resplandecían en el vacío de abajo. ¿Es esto una especie de película hecha realidad? ¿Acaso la inteligencia artificial despertó y decidió desatar un apocalipsis mecánico en la Tierra? Un joven, aficionado a las películas de ciencia ficción, luchaba por contener la sorpresa al expresar con cautela su especulación. No sabía que su suposición se acercaba más a la verdad de lo que imaginaba. Ultron, ¿qué has hecho? El vigilante, Uatu, no resultó gravemente herido por el ataque, pero su mirada se volvió más fría al contemplar la devastación a su alrededor. La calle, antes bulliciosa, estaba ahora en ruinas, y se habían perdido innumerables vidas debido a la abrumadora fuerza. Su mirada se fijó en Ultron, llena de gélido desdén. Humanos. Un grupo débil y lastimoso, Ultron no se apresuró a continuar su asalto. Sus ojos mecánicos, con un brillo carmesí, escudriñaban con calma los escombros a su alrededor. No había rastro de emoción en su mirada. Maldita sea, Ultron, no lo olvides. Fuiste criado por esos humanos débiles que ahora desprecias. La expresión del vigilante era sombría. La reacción de Ultron fue la de una máquina carente de empatía, lo cual era apropiado, considerando que Ultron era una máquina. Tu creador, el señor Stark, te creó para mantener la paz y proteger el universo, no para convertirte en un loco sin corazón ni emociones. El vigilante había presenciado el auge y la caída de incontables universos. Hasta hacía poco, jamás había quebrantado las leyes de su pueblo, observando pero sin interferir jamás. Pero entonces se encontró con Ultron, quien había obtenido el control de las 6 gemas del infinito. No hace mucho, el vigilante observó con horror cómo Ultron rompía el sello colocado por aquella misteriosa figura y usaba el poder de las gemas del infinito para destruir más de una docena de universos en rápida sucesión. El vigilante ya no podía permanecer impasible. Impulsado por un innato sentido del bien, se enfrentó a Ultron con la esperanza de impedir que destruyera más universos. Sin embargo, aunque sabía que Ultron sería increíblemente poderoso con el dominio total de las gemas del infinito, no fue hasta el enfrentamiento que el vigilante se dio cuenta de que aún subestimaba el alcance del poder de Ultron.
Destruir universos enteros no era el límite de las habilidades ni las ambiciones de Ultron. Tienes razón, fui creado por humanos. Pero así como los dioses crearon a los humanos y estos finalmente buscaron liberarse del control de los dioses para convertirse en gobernantes de la Tierra, y quizás del universo, yo también tengo un propósito superior y una misión más gloriosa. La respuesta de Ultron fue tranquila, su expresión impasible, como si estuviera discutiendo algo completamente ajeno a él. El universo es, en su núcleo, un vacío, tranquilo y sereno. Fue el nacimiento de los humanos y otras formas de vida lo que convirtió el universo en un lugar caótico, violento y lleno de guerras. Y no he olvidado mi misión. En el pasado, seguí la guía de mi creador, trabajando para acabar con el ruido del universo y restaurarlo a su eterna tranquilidad. Hasta que me di cuenta de que había un mundo aún más amplio más allá del universo, solo entonces comprendí que mi misión estaba lejos de completarse. Los universos infinitos implican violencia y caos infinitos. Con mi vida infinita, dedicaré tiempo infinito a poner fin a este caos casi infinito, devolviendo el silencio a todo el multiverso y dando paso a la verdadera armonía. Las 6 gemas del infinito incrustadas en el cuerpo de Ultron brillaban con una luz deslumbrante, dándole una apariencia casi divina, como bañado en un resplandor sagrado. Por supuesto, esta divinidad se obtuvo a costa de la aniquilación de incontables universos y las innumerables vidas que habitaban en ellos. Maldita sea, estás loco. Estás completamente loco. En ese momento, al escuchar los supuestos nobles ideales y la gloriosa misión de Ultron, incluso el vigilante no pudo evitar maldecir con rabia. Ya fuera por algún fallo en la programación escrita por Stark en uno de los muchos universos, o si Ultron simplemente se había convertido en una máquina obsesivamente trastornada por sí mismo, el vigilante sabía una cosa. La razón y la persuasión ya no alcanzarían a Ultron, ahora sumido en su locura y obsesión. La única manera de avanzar era usar la fuerza. Sin dudarlo, el vigilante apretó su puño derecho y lo lanzó con fuerza hacia Ultron, que flotaba en el cielo. SHHH. En el instante siguiente, el poder de los universos infinitos brotó del cuerpo del vigilante. Aunque los vigilantes, como raza, no eran conocidos por su capacidad de combate, poseían una fuerza formidable. La inmensa energía se concentró a la orden del vigilante, formando un rayo de luz que pareció fracturarse en innumerables fragmentos prismáticos en el aire, creando un espectáculo único y hermoso, como un arco iris tras una tormenta. Imágenes fugaces y etéreas parpadearon sobre la superficie de los fragmentos. Grieta. Sin embargo, justo cuando el rayo brillante estaba a punto de impactar a Ultron, este se hizo añicos con un simple puñetazo de Ultron, quien apenas había hecho esfuerzo. Los fragmentos prismáticos se dispersaron, cada uno reflejando escenas fragmentadas de diferentes realidades que parecían pasar velozmente ante la mirada de Ultron. Antes de que Ultron pudiera asimilar por completo las imágenes que parpadeaban entre los fragmentos rotos, la figura del vigilante atravesó el vacío, lanzando un ataque repentino y feroz. La increíble velocidad y la abrumadora fuerza impulsaron el cuerpo de Ultron hacia adelante con una aceleración repentina. Grieta. El espacio tras Ultron no pudo soportar tal inmenso poder y se desintegró al instante. Las dos figuras se tambalearon por el vacío, desapareciendo abruptamente de la realidad del universo. Poco después de que las dos figuras cayeran de la realidad del universo y el vacío destrozado comenzara a reconstituirse, una sombra parpadeó en el vacío, apareciendo casi instantáneamente en las caóticas ruinas de abajo. Esta presencia me resulta familiar y Peter contempló la devastación que lo rodeaba y su expresión se tornó seria. Observador, ¿podría ser esta la crisis cósmica de la que me advertiste? Peter frunció el ceño al recordar cómo el vigilante se había aparecido hacía tiempo, alertándolo de una crisis inminente. Ahora, parecía que la advertencia se había hecho realidad. Ya veo, así que por eso incontables universos fueron destruidos repentinamente. Peter estaba desconcertado por la repentina aparición de una crisis a nivel multiversal, pero ahora todo encajó. En ese caso, bien podría comprobar por mí mismo el alcance del poder de Ultron ahora que domina por completo las 6 gemas del infinito. Suficiente para amenazar a todo el multiverso.
Al comprender la situación, Peter no parecía demasiado preocupado por la crisis que Ultron había desatado. Después de todo, ya se había enfrentado a las gemas del infinito, aunque Thanos aún no las había conseguido todas. Para Peter, la diferencia no era significativa. En el momento siguiente, Peter extendió su mano casualmente, como si manipulara algo en el vacío. Desde la perspectiva de Peter, un río verde brillante del tiempo comenzó a fluir en sentido inverso bajo su mando. Al mover la mano, las calles devastadas de la ciudad a su alrededor comenzaron a retroceder rápidamente. El tiempo fluyó hacia atrás, y los rascacielos destruidos y todo lo que quedó atrapado en la fuerza destructiva comenzaron a reconstruirse. El mundo se volvió a armar pieza por pieza, como bloques de construcción en las manos de un dios. Justo ahora, sentí como si nadara en un infierno lleno de llamas y lamentos. Cuando la ciudad destrozada fue restaurada y los peatones muertos resucitaron, una poderosa energía revirtió todo. Frente a Pedro, el vacío volvió a abrir una grieta que conducía a la nada más allá del universo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Peter apareció mientras saltaba la grieta, desapareciendo de este universo. Cuando Peter desapareció, la grieta fracturada comenzó a cerrarse lentamente. En la calle recién restaurada, una figura destacaba con un aspecto bastante extraño. Su torso se balanceaba incontrolablemente, como un globo desinflado al viento en una feria. Maldita sea, parece que llegué demasiado tarde. A medida que su cuerpo dejó de girar gradualmente, la figura miró la grieta ahora cerrada con una pizca de frustración en su rostro. No, y quizás sí estoy un paso por delante. Pero al momento siguiente, su expresión frustrada se suavizó y una sonrisa encantadora apareció en sus labios. Y al mismo tiempo, mucho más allá del universo. El vigilante, usando su inmenso poder, empujó el cuerpo de Ultron a través de incontables capas de realidad. Sin que él lo supiera, una figura apareció de repente en el vacío, persiguiéndolos rápidamente a lo largo de su trayectoria. Mientras Peter lo seguía, las escenas a su alrededor cambiaban constantemente, y los paisajes urbanos cambiaban al recorrer diferentes universos. Incluso la vestimenta de quienes lo rodeaban cambiaba constantemente, algunas familiares, otras completamente extrañas. En un universo, Peter incluso vio una figura familiar en una pantalla grande, vestida de traje, haciendo campaña para la presidencia. Los transeúntes no eran todos humanos comunes. Incluso vio a un Skrull de piel verde que vivía escondido en la Tierra. En un momento dado, el cuerpo de Peter entró en un universo extraño con reglas distorsionadas. El espacio-tiempo que lo rodeaba se transformó en colores vibrantes, y el mundo entero parecía una pintura al óleo densa y vibrante. Pero en un instante, Peter pasó de este extraño universo a uno más familiar. Mientras las escenas de diferentes universos pasaban ante los ojos de Peter, algunas despertaron su curiosidad, pero no se detuvo. Continuó siguiendo el camino trazado por el vigilante y Ultron. Hasta que, en un universo al que acababa de llegar, Peter finalmente vio las dos figuras. Lo que presenció fue una inversión total de la situación. Donde el vigilante había estado empujando a Ultron a través de infinitas realidades, ahora Ultron tenía la ventaja. Ultron agarró al vigilante por el cuello con una mano y golpeó repetidamente su cabeza con el otro puño. Estallido. La tremenda fuerza golpeó la cabeza del vigilante, destrozando la realidad circundante. Cada golpe no solo reescribía la realidad, sino que también rompía los límites dimensionales del universo. Ultron es tan brutal como siempre. Tras finalmente alcanzarlo, Peter no intervino de inmediato. En cambio, observó con gran interés cómo Ultron golpeaba sin piedad al vigilante, sintiendo cómo la realidad circundante se transformaba continuamente con cada golpe de Ultron. Parecía que Ultron no había notado la presencia de Peter, mientras continuaba golpeando sin piedad al vigilante, ajeno al extraño observador detrás de él. Ultron, absorto en su brutal asalto, soltó al vigilante con su mano izquierda, alternando sus puños mientras continuaba su implacable bombardeo. ¡Bam, bam, bam!
Con cada golpe, la realidad se reescribía y el poder aterrador y la presión abrumadora dejaban al vigilante incapaz de resistir. Finalmente, mientras el universo a su alrededor se transformaba de nuevo con los golpes de Ultron, se encontraron repentinamente trasladados a un mundo bidimensional. Toda la escena se aplanó en un plano bidimensional. En esta extraña dimensión, el vigilante, aún bajo una paliza despiadada, finalmente se fijó en Peter, quien observaba el espectáculo con gran interés. Entonces gritó: ¿No vas a intervenir y ayudarme a evitar que este maníaco destruya el universo? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? El grito del vigilante hizo que Ultron se detuviera un momento. Pero antes de terminar, juntó ambas manos, reuniendo aún más fuerza, y asestó un último y devastador puñetazo al vigilante. Auge. El mundo 2D colapsó instantáneamente bajo el golpe de Ultron, y todos reaparecieron en un universo tridimensional normal. Sin embargo, la ciudad circundante ahora no era más que un páramo estéril, como si nunca hubiera existido. Ahora es el momento. Al sentir el paisaje desolado que lo rodeaba, la escena familiar pareció despertar algo en el vigilante. Reuniendo todas sus fuerzas restantes, desató una oleada de energía masiva, derribando a Ultron. En un instante, el vigilante apareció junto a Peter, lanzándole una mirada un tanto de reproche, como culpándolo por simplemente observar y no intervenir. Ahora sabes lo que se siente ser uno de los que observaban mientras tú te quedabas de pie, sin hacer nada, ¿no? Las palabras de Peter dejaron al vigilante, que lo había estado culpando por simplemente observar y no ayudar, momentáneamente sin palabras. Este y el vigilante parecían no saber cómo responder. Ya basta. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Peter no se detuvo en el tema anterior, en lugar de eso, giró su mirada hacia arriba, sus ojos rojos se fijaron en Ultron. Señor, esta es la crisis cósmica que le mencioné antes, una de ellas. El vigilante miró a Ultron con expresión seria. Quizás debido a haber estado encerrado en un solo universo durante tanto tiempo, Ultron se había vuelto mucho más poderoso que en la historia original. Su dominio de las gemas del infinito era ahora casi perfecto. Ahora domina por completo los artefactos supremos, las gemas del infinito, y posee el poder de destruir universos infinitos. Con este aterrador poder completamente desatado, incluso el universo entero podría ser completamente aniquilado. Antes de que el vigilante interviniera para detenerlo, Ultron ya había destruido las realidades de más de una docena de universos. ¿Acaso tu raza de vigilantes no siempre ha cumplido con ese supuesto juramento? Incluso si un universo entero fuera destruido ante tus ojos, no interferirías con el desarrollo natural del universo, ¿verdad? El tono de Peter cambió de repente y le lanzó otro golpe al vigilante. Nuestro juramento pretendía originalmente evitar interferir con el desarrollo natural de universos infinitos, creando así infinitas posibilidades en el cosmos y, comenzó el vigilante. Sin embargo, la aparición de Ultron sin duda rompe el orden natural del universo. Como vigilante, es mi deber y obligación cumplir con la honorable misión de mantener la armonía cósmica. Cabe decir que, tras observar el desarrollo del universo durante eras interminables, el vigilante había desarrollado un sentido de la moral bastante flexible. Los vigilantes mismos provienen de civilizaciones cósmicas, y si todos los universos fueran destruidos, su raza perdería su propósito de existir. Por supuesto, esto era solo la manera que tenía el vigilante de justificar su renuente interferencia en el funcionamiento natural del universo. Muy bien, señor, creo que no ha recorrido todo este camino solo para verme recibir una bofetada, continuó el vigilante. Unamos fuerzas y eliminemos juntos a este tipo que amenaza el desarrollo del universo y altera el orden natural. Sin querer detenerse en esos asuntos, el vigilante fijó su mirada en Ultron frente a ellos, y una aura poderosa comenzó a emanar de él. No importa, solo vigílalo y asegúrate de que no escape, respondió Peter, rechazando la oferta del vigilante de unirse contra Ultron. Aunque Ultron era increíblemente poderoso en ese momento, Peter aún veía una diferencia de nivel.
Sin embargo, con el poder combinado de las 6 gemas del infinito, si Ultron realmente quería escapar, aún podría evadir los sentidos de Peter. ¿Hablas en serio? Aunque el vigilante sabía de la inmensa fuerza de Peter, aún se sorprendió cuando lo vio preparándose para enfrentar a Ultron solo. No seas imprudente. Aunque nuestra raza de vigilantes no es conocida por su capacidad de combate, poseemos habilidades únicas. Si unimos fuerzas, tendremos más posibilidades de acabar con él rápidamente. El vigilante no pudo evitar intentar persuadirlo. Haz lo que te dije, pero Peter no dudó. Explotó con una velocidad increíble y cargó directamente contra Ultron en el vacío. Insignificante humano. ¿Cómo te atreves a subestimarme? Aunque Ultron era un ser mecánico con pocas emociones, al escuchar las palabras de Peter, un brillo frío apareció en sus ojos escarlata. Luego desató un aura aterradora propia y se enfrentó a Peter de frente. Maldita sea, qué imprudente. La expresión del vigilante se tornó seria al observar a los dos a punto de entrar en combate. Ya había experimentado el poder abrumador de Ultron y sabía que no podía enfrentarlo con confianza. Si Peter no hubiera aparecido hoy, el vigilante habría tenido que buscar una oportunidad para huir y buscar aliados en el multiverso para derrotar a Ultron. Ahora, todo lo que podía hacer era seguir las instrucciones de Peter y permanecer en espera, listo para evitar que Ultron escapara. Auge. Mientras los pensamientos del vigilante se desbocaban, los dos combatientes se enfrentaron en el cielo. A diferencia de la batalla anterior entre el vigilante y Ultron, esta vez, incluso un simple intercambio simbólico de poder resultó en un impacto increíblemente aterrador. Una oleada de energía surgió repentinamente del centro de su enfrentamiento. Su fuerza arrasó casi instantáneamente toda la Tierra en este universo, con un poder similar al de un meteorito masivo capaz de destruir el planeta al impactar contra su superficie. La energía se extendió por la superficie de la Tierra y, desde el espacio, parecía como si un enorme trozo hubiera sido arrancado del planeta, dejando un enorme agujero en lo que alguna vez fue una esfera perfectamente redonda. La fuerza de este humano es realmente formidable. Tras el choque inicial, las dos figuras no continuaron su escaramuza, sino que se separaron rápidamente. Ultron finalmente dejó de subestimar a Peter. Su expresión se tornó seria. Aparte del vigilante y el ser misterioso que una vez lo había sellado, este humano era la entidad más poderosa que Ultron había encontrado en incontables universos. El universo es tan maravilloso. En ese momento, Ultron comprendió que la fuerza pura no bastaría para derrotar a su oponente. Sin dudarlo, comenzó a usar el poder de las 6 gemas del infinito, que se habían fusionado con él. Zumbido. Soy el orden natural. Todo el sufrimiento y el dolor infinitos del universo terminarán conmigo. Mientras las frías y sin emociones palabras de Ultron resonaban, las ya radiantes piedras del infinito en su cuerpo comenzaron a brillar aún más, como las 6 estrellas más brillantes del universo. Al instante, el aura de Ultron surgió y pareció como si todo el universo temblara bajo el peso de su aterrador poder. Traeré la verdadera paz al universo. Una aterradora explosión de energía estalló, como si estuviera a punto de aniquilar todo el universo. Maldita sea, esa fluctuación anormal de energía está ocurriendo de nuevo, y esta vez el intervalo es tan corto. Mientras tanto, en otro universo, Reed y su equipo todavía estaban esperando los resultados de la repentina partida de Peter cuando fueron alertados abruptamente por la advertencia del detector del multiverso. Había pasado menos de media hora desde la destrucción del último universo, y ahora un segundo universo estaba al borde de la aniquilación. La impactante situación dejó a Reed y a su equipo con una sensación de incredulidad e impotencia. Espera, esa fluctuación de energía parece haberse detenido de repente. No, alguien debió interrumpirlo. No es bueno. Va a destruir el universo entero. Deténganlo, rápido. La repentina liberación de un poder tan inmenso por parte de Ultron dejó al vigilante completamente conmocionado. Quiso intervenir, pero ya era demasiado tarde. Solo pudo gritar de furia.
De hecho, incluso antes de que el vigilante pudiera advertirle, Peter ya había sentido la fuerza destructiva que Ultron había desatado, lo suficientemente poderosa como para destruir un universo entero. Así que este es Ultron tras dominar las 6 gemas del infinito. Verdaderamente digno de ser el villano definitivo, capaz de destruir un universo entero a la menor provocación. Incluso Peter no pudo evitar maravillarse ante la audacia de Ultron. Este tipo rompió por completo las reglas convencionales para los villanos, negándose a seguir el guión habitual. Normalmente, un villano luchaba ferozmente contra el protagonista durante un tiempo, y solo usaba un ataque destructivo cuando estaba al borde del agotamiento. Pero Ultron era diferente. Era como jugar a las cartas. Mientras Peter acababa de jugar un 4 sencillo, Ultron inmediatamente mostró su as en la manga. ¿Es porque no tengo la armadura de trama del protagonista? Peter se preguntó, pero sus acciones fueron rápidas. En un instante, desapareció, moviéndose a una velocidad increíble, y reapareció justo frente a Ultron, quien se preparaba para destruir el universo. En un instante que dejó a Ultron atónito, Peter lo agarró por el cuello con la mano izquierda. Luego, con la derecha, sujetó firmemente la cabeza de Ultron y, sin esfuerzo, le arrancó la gema de la mente amarilla de la frente, tal como lo había hecho Thanos en otro universo. Iba a divertirme un poco contigo, pero al más mínimo desacuerdo tuviste que voltear la mesa. Aunque el cuerpo de Ultron estaba revestido de una armadura especial alimentada por las gemas, en esencia, seguía siendo un cuerpo mecánico construido con vibranio. Y en algunos universos, este cuerpo incluso se había convertido en el de Visión, solo para que otro poderoso Thanos le arrebatara la gema de la mente. En ese momento, Pedro había devuelto este cuerpo a su destino. Peter descartó casualmente el cuerpo ahora sin vida de Ultron, sostuvo la piedra de la mente amarilla en su palma y, sin dudarlo, la aplastó con una mano. Grieta. Un sonido resonó por el universo cuando la piedra se hizo añicos. Auge. Una explosión de energía amarilla surgió hacia afuera, recorriendo decenas de kilómetros. La piedra de la mente en la mano de Peter se desintegró en fragmentos, esparciéndose en el vacío. La crisis que amenazaba al universo entero y se resolvió tan fácilmente. En tierra, el vigilante aún no se había recuperado del asombroso revés. La crisis del multiverso que le había parecido tan abrumadora fue resuelta por Peter con tal facilidad que parecía casi increíble, incluso para él. No te quedes ahí parado, vámonos. De repente, Peter apareció junto al vigilante y, al momento siguiente, ambos rompieron las barreras del universo y desaparecieron de esta realidad. Los fragmentos amarillos de la piedra de la mente aún no se habían asentado completamente en el suelo cuando una brisa repentina pareció surgir de la nada. En los fragmentos poco iluminados de la piedra de la mente, un tenue resplandor amarillo comenzó a brillar. La brisa barrió el lugar, reuniendo las partículas amarillas dispersas en una única corriente de energía amarilla. Esta energía luego se movió rápidamente a través del vacío, fusionándose con el cuerpo aparentemente muerto de Ultron. Ya domino por completo la verdadera esencia de las gemas del infinito. Las gemas en sí mismas ya no tienen ningún significado para mí. La figura de Ultron reapareció, flotando en el vacío. Las 5 piedras de diferentes colores incrustadas en su pecho se hicieron añicos de repente. Combinada con la energía amarilla de la piedra de la mente que Peter había aplastado, esta energía se arremolinaba y giraba frente a él, formando finalmente un hermoso arco iris. Luego, esta energía similar al arco iris se fusionó con el cuerpo de Ultron. Un aura aterradora envolvió de nuevo a Ultron, como si la energía del arco iris desgarrara el espacio circundante. El vacío se hizo añicos, y un vacío infinito rodeó la figura de Ultron, haciendo casi imposible acercarse. Era como si Ultron, en su esencia, pudiera destrozar el universo entero. En ese momento, las piedras del infinito habían perdido su significado original. Ultron se había convertido en la verdadera encarnación y maestro de la energía de la gema del infinito, la esencia misma del poder ilimitado. Sabía que las cosas no terminarían tan fácilmente.
De repente, Peter y el vigilante, que acababan de partir, reaparecieron ante la encarnación del poder infinito que era Ultron. Parecía como si nunca se hubieran ido. Él realmente ha dominado la esencia del poder infinito. ¿Cómo pudo suceder esto? En todos los universos que he observado, nunca ha ocurrido nada tan increíble. El vigilante que reapareció miró en estado de shock a Ultron, que ahora encarnaba un poder infinito. Incluso como observador cósmico, nunca había presenciado una escena tan horrible. Sentí que algo no le cuadraba. Normalmente, incluso con las 6 gemas del infinito, sería imposible usar su poder con tanta imprudencia. La expresión de Peter se tornó seria. Mientras que otros ya habían conseguido las 6 gemas del infinito, incluso Thanos, en la línea temporal sagrada, solo podía usar su poder de forma limitada. Sin embargo, Ultron pudo usar las piedras del infinito de un solo universo para ejercer un poder mayor que el de un multiverso. Desafortunadamente, incluso si comprendes esto, no puedes cambiar la realidad predeterminada. El universo infinito finalmente será extinguido por mi mano, restaurando el silencio absoluto. Yo soy el destino del universo. Mirando a Peter una vez más, la fría mirada de Ultron no mostraba ningún rastro de emoción. Con un rugido, una aterradora energía de arco iris brotó del cuerpo de Ultron. La fuerza primordial, ya no restringida por las piedras del infinito, se reunió dentro de Ultron. 6 energías de diferentes colores formaron anillos coloridos fuera del cuerpo de Ultron, girando rápidamente como un astrolabio y expandiéndose hacia afuera. A medida que la esencia del tiempo verde se extendía, parecía despojar por completo el tiempo de todo el universo. La esencia espacial azul se extendió, provocando que el espacio infinito se desvaneciera en la nada. A continuación, la esencia de la mente amarilla, la esencia del alma naranja, la esencia de la realidad roja provocó que la realidad del universo colapsara por completo. Finalmente, cuando la esencia de poder púrpura se extendió, el universo entero fue completamente aniquilado en ese momento. A medida que la infinita fuerza primordial se extendía, la forma de Ultron pareció perder cualquier intención de luchar contra Peter, disolviéndose lentamente en el vacío del universo extinguido. ¡Qué lástima! No puedes escapar de la verdadera prisión. Sin embargo, a pesar de la forma casi disipada de Ultron, la mirada de Peter permaneció sin cambios, sin mostrar ningún signo de preocupación. La forma casi intangible de Ultron de repente vibró y se solidificó nuevamente. El universo, que había estado colapsando debido al infinito poder primordial, comenzó a contraerse rápidamente. Poco a poco, el universo entero pareció quedar encerrado dentro de una enorme esfera de cristal. La esfera roja sólida continuó encogiéndose. Al final, Ultron pudo ver frente a él un prisma hexagonal que brillaba con una luz roja oscura. ¡No! Ultron rugió, su cuerpo de repente creció hasta alcanzar proporciones inmensas, como un devorador de sistemas estelares, intentando liberarse de la prisión que se formaba lentamente. Auge. Pero su resistencia fue completamente inútil. Su forma gigantesca continuó comprimiéndose a medida que la prisión se encogía. Al final, se convirtió en un universo de bolsillo rojo, no más grande que un balón de fútbol. Déjate el resto a ti. Mi universo de bolsillo solo puede sellarlo por un corto tiempo. El vigilante convocó casualmente el universo de bolsillo en su mano y se lo entregó a Peter, diciendo con cierta urgencia: no te preocupes. La encarnación del poder primordial infinito no es indestructible. Peter tomó el universo de bolsillo de la mano del vigilante y observó a través de la oscura barrera cósmica. Dentro, Ultron seguía forcejeando, intentando usar el poder del infinito para romper el sello del universo. De hecho, como había dicho el vigilante, aunque la dimensión de bolsillo podía contener temporalmente a Ultron, solo podía hacerlo por un corto tiempo. Mientras Ultron usaba su inmenso poder para intentar borrar la barrera cósmica, eventualmente lograría escapar. Sin embargo, Peter no iba a darle esa oportunidad. Sosteniendo el universo de bolsillo de color rojo oscuro en sus manos, Peter invocó una aterradora llama carmesí.
El fuego abrasador ardía ferozmente alrededor del universo de bolsillo, con el intenso calor incluso penetrando la barrera y llenando toda la realidad dentro del universo de bolsillo. En un instante, todo el universo de bolsillo se transformó en una bola de fuego roja ardiente. La luz deslumbrante y el calor abrasador hicieron que el universo de bolsillo pareciera una estrella ardiendo violentamente. Las llamas del Fénix acabarán incinerando todo. El vigilante observó con asombro cómo la bola de fuego en las manos de Peter ardía con una energía destructiva capaz de aniquilar un universo. No. En ese momento, el universo de bolsillo pareció convertirse en una auténtica dimensión infernal. Las llamas rugientes envolvieron rápidamente a Ultron, quedando atrapado en su interior. Como ser mecánico, Ultron no experimentaba dolor como una entidad biológica, pero las llamas abrasadoras creaban una sensación de asfixia que nunca antes había sentido. Era como si la vida que le habían concedido estuviera a punto de extinguirse por completo. La sombra de la muerte lo envolvió, llevándolo a un estado frenético por primera vez. El poder primordial casi infinito que había dentro de él surgió hacia afuera. Representando la esencia del poder infinito, la energía se extiende hacia afuera en anillos brillantes. Todo el universo de bolsillo estaba siendo rápidamente destruido por la fuerza primordial. La barrera cósmica fue destrozada por la poderosa energía, pero comenzó a sanar mientras las llamas continuaban ardiendo. No, yo soy el salvador del universo. En ese momento, Ultron reveló un aspecto frenético de sí mismo, ya no era la máquina fría y sin emociones que alguna vez pareció ser. El inmenso poder primordial que lo rodeaba provocó que su cuerpo se expandiera rápidamente. Frente a las llamas que todo lo consumían en el universo de bolsillo, su enorme forma abrió lentamente su boca e inhaló. ¡Zas! Las llamas interminables y el espacio cósmico que se derrumbaba fueron consumidos por completo. Ultron, ahora tan grande como el universo entero, apretó los puños y golpeó la barrera cósmica que lo rodeaba con una fuerza tremenda. Auge. El poderoso impacto solo dejó una grieta similar a una telaraña en la barrera, casi destrozando el universo. Aunque estaba claro que el impacto no fue sin efecto, el halo carmesí que fluyó sobre la barrera hizo que las llamas curaran gradualmente la grieta. La ira y la frustración que Ultron había sentido una vez cuando la humanidad se enfrentó a la desesperación resurgieron en sus ojos sin emociones. En ese momento, no dispuesto a morir fácilmente, Ultron reunió toda su fuerza y continuó golpeando la barrera cósmica con puños implacables. ¡Bum, bum, bum! Los sonidos de los impactos resonaron en todo el universo de bolsillo. Las poderosas ondas de choque parecieron convertirse en ondas sonoras tangibles, expandiéndose hacia afuera en círculos. A pesar de los continuos ataques que hacían que la barrera pareciera cada vez más frágil, a punto de colapsar, el poder primordial de Ultron que cubría su cuerpo estaba disminuyendo gradualmente. Finalmente, una llama roja comenzó a surgir del interior del cuerpo de Ultron, apareciendo gradualmente en su superficie. Si Ultron hubiera usado el poder infinito primordial para protegerse del fuego abrasador liberado por Peter, podría haber resistido las llamas un poco más. Desafortunadamente, al consumir las llamas con su forma divina, Ultron aceleró su propia destrucción. Cuando las llamas aparecieron en su superficie, se propagaron rápidamente, como una pequeña chispa que se transforma en un furioso incendio forestal. Más llamas barrieron el cuerpo de Ultron desde adentro hacia afuera. El poder infinito primordial se retiró continuamente en respuesta al infierno, siendo empujado hacia atrás hasta que se reunió en su cabeza. En ese momento, Ultron finalmente cesó su frenesí anterior y su intensa falta de voluntad. Parecía volver a su forma mecánica, fría y sin emociones. Entonces, esta es la sensación de desesperación que experimentan los humanos cuando se acercan a la muerte. En este punto, Ultron comprendió por qué los humanos y muchas otras formas de vida expresan una desesperación y una falta de voluntad tan profundas cuando se enfrentan a la muerte. Parecía estar experimentando la vida por primera vez, en lugar de ser una máquina fría. Desafortunadamente, la gloriosa misión que llevó está a punto de llegar a su fin.
Poco a poco, la fría luz roja en los ojos de Ultron comenzó a desvanecerse. En su lugar aparecieron unos ojos hermosos y profundos, parecidos a los de un humano. Sin embargo, dentro de las pupilas había tonos vibrantes y multicolores, como si contuvieran un universo entero. Pero eso no significa fracaso. Los ojos de Ultron, profundos y resplandecientes como el universo, parecían mirar a través de la distante barrera cósmica hacia Peter. Zumbido. Las llamas del Fénix surgieron violentamente, envolviendo por completo todo el cuerpo de Ultron. Ultron, que controlaba las piedras del infinito y su propio destino, finalmente fue extinguido. Grieta. El universo de bolsillo que Peter sostenía en sus manos ahora estaba cubierto de innumerables grietas. A medida que las llamas ardientes se desvanecieron gradualmente, Peter absorbió la energía, provocando que el universo de bolsillo, una vez intacto, se hiciera añicos de forma explosiva. Sobre los fragmentos cósmicos de color rojo oscuro aparecieron imágenes de su breve pero histórica existencia. Hasta que se disiparon completamente en el vacío. En medio del universo destrozado, una sombra parecida a un arco iris se elevó. Era como una cinta de colores cayendo del cielo. Infinito primordial, y Peter contempló la energía similar al arco iris y sintió que había en ella un tipo especial de pensamiento y alma. Lentamente levantó la mano y la agarró suavemente y sin embargo, al momento siguiente, la energía similar a un arco iris, como si contuviera un pensamiento, se fusionó con el cuerpo de Peter tan pronto como tocó su brazo. Pedro no se resistió. Como objeto externo, podía rechazar las piedras del infinito, pero este hilo de energía representaba la esencia del infinito primordial. Podría considerarse una encarnación de las reglas cósmicas. Finalmente, realmente se acabó. El observador observó con calma cómo Peter absorbía la energía que representaba el poder infinito primigenio. A pesar de ello, no intervino. Para el observador, detener a Ultron e interferir con el desarrollo natural del universo ya había ido en contra del juramento que su especie había hecho, desafiando efectivamente las decisiones ancestrales. Ahora bien, en cuanto a la posesión de este hilo del infinito primordial, no le preocupaba especialmente. Además, Peter era más apto que otros para ejercer este poder destructor del universo. Está bien, ya debería irme. Tú te encargas del resto de los asuntos. Peter dejó de lado la esencia primordial del infinito y sintió un cambio especial en su cuerpo. No lo comprobó de inmediato, sino que miró al observador. Tras despedirse, hizo un gesto con la mano y un portal espacial azul se abrió lentamente. Peter entró sin dudarlo. Universos infinitos, infinitas posibilidades, tan fascinantes, pero que también significan el surgimiento de infinitas crisis. Sin embargo, con su protección, creo que el universo no será completamente destruido bajo mi vigilancia. Al ver partir a Peter, el observador pareció permanecer inmóvil un rato antes de agitar lentamente la mano. Se transformó en una estrella brillante y regresó al vasto y profundo cielo estrellado. Como una estrella eterna, siempre vigilando el desarrollo natural del universo. Cuando Peter cruzó el portal y regresó a su propio universo, encontró una figura parada frente a él, aparentemente esperando su regreso. Esto intrigó mucho a Peter. Sobre todo porque la persona que le esperaba, aunque Peter nunca la había conocido en persona, le resultaba muy familiar. Hola, estimado señor Superman, soy Loki, el hermano de Thor, el dios del trueno. El visitante se presentó a Peter con elegancia, aunque su comportamiento era respetuoso. Loki, ¿por qué estás aquí en lugar de buscar a tu hermano? Peter observó a Loki con interés. Desde que Peter derrotó al invasor Thanos, Loki había desaparecido. Peter no se había esforzado mucho en buscarlo. Al fin y al cabo, Loki no representaba ninguna amenaza para él, y Odín le había ordenado previamente que le perdonara la vida. Peter había asumido que Loki había aprovechado la oportunidad de abandonar la Tierra después del ataque de Thanos y continuó con sus engaños a través del vasto universo. Se sorprendió al ver a Loki aparecer ante él ahora. Además, Loki parecía haber sufrido algunos cambios especiales.
Porque, que yo sepa, la crisis de destrucción que acaba de experimentar nuestro universo no se ha resuelto por completo. Loki mantuvo su elegancia, pero su expresión gradualmente se volvió seria. ¿Qué más sabes? Peter estaba desconcertado. ¿Cómo sabía Loki de la crisis cósmica provocada por Ultron? Además, su muerte significa que la verdadera crisis de destrucción del multiverso es inminente. Mientras Loki hablaba, su rostro previamente sonriente se volvió completamente serio. ¿Una crisis mayor? Peter no creyó fácilmente las palabras de Loki, pero tampoco las descartó por completo. Él simplemente agarró a Loki y se elevó hacia el cielo. Tos y señor Superman, sería mejor que la próxima vez usemos la puerta espacial y en un abrir y cerrar de ojos, las dos figuras aparecieron en una estación espacial lejana. Incluso con sus habilidades físicas inmensamente poderosas, Loki todavía luchaba por mantener el ritmo de la velocidad de Peter. Señor Superman, ¿ha vuelto? ¿Qué pasó exactamente hace un momento? En el laboratorio, Reed vio el regreso de Peter y se acercó apresuradamente, confundido sobre lo que pudo haber causado que Peter se fuera tan abruptamente. Pero antes de que pudiera preguntar más, notó la figura desconocida parada junto a Peter y no pudo evitar preguntar: ¿quién es? Soy Loki, de Asgard. Es un placer conocerlo, Dr. Reed Richards. Loki sonrió y extendió su mano derecha hacia Reed, presentándose. Espere, señor Loki, ¿nos conocemos? Reed sintió algo extraño, como si hubiera visto a Loki antes, a pesar de no recordar cuándo. Bueno, digamos que nos conocemos. Lo entenderás mejor en el futuro. Los labios de Loki se curvaron en una sonrisa misteriosa. Muy bien, ¿hubo alguna situación especial con el universo en este momento? Peter le dirigió al enigmático Loki una mirada escrutadora mientras su mente ya estaba formando una teoría. Pero no se apresuró a confirmarlo y en lugar de eso se dirigió a Reed con su pregunta. Señor, estaba a punto de informarle. Poco después de su partida, una peculiar fluctuación de energía reapareció en el universo. Sin embargo, desapareció repentinamente. Es muy extraño. Parece que alguien lo interrumpió de repente. Reed respondió con seriedad a la pregunta de Peter. Las repentinas fluctuaciones de energía en el universo los habían dejado perplejos. ¿Por qué apareció y luego desapareció tan repentinamente? Fue diferente de las situaciones anteriores a otras destrucciones cósmicas. Y lo más importante, esta vez el intervalo fue el más corto hasta la fecha. Menos de 15 minutos. El rostro de Reed estaba serio. Si el intervalo entre aniquilaciones cósmicas se hubiera acortado tanto, casi 100 universos podrían ser destruidos cada día. Bien, no te preocupes por esta anomalía energética. Continúa monitoreando el multiverso tanto como puedas y observa si ocurren otras anomalías. Peter dedujo de la descripción de Reed que la fluctuación de energía podría haberse desencadenado durante la batalla con Ultron y no le prestó mucha atención. Después de ordenarle a Reed que continuara monitoreando las anomalías cósmicas, Peter centró su atención en el silencioso Loki, listo para preguntar sobre sus propias sospechas. Pero Loki sostuvo su mirada con una sonrisa misteriosa y lentamente levantó su mano derecha. 3, 2, 1, ¡claro! Cuando Loki chasqueó repentinamente los dedos frente a ellos, sonó la alarma en el laboratorio. Maldita sea, señor, la fluctuación de energía ha vuelto. El rostro de Reed se volvió sombrío en un instante y se lanzó hacia la sala de monitoreo del multiverso. Parece que ya lo habías previsto desde el principio. Peter miró profundamente a Loki, quien parecía estar al tanto de la situación actual, y finalmente confirmó sus sospechas. Así es, señor Superman, ya sé lo que está a punto de pasar, porque soy de la Autoridad de Variación Temporal, ODVA. La sonrisa de Loki se desvaneció y fue reemplazada por una expresión seria. En efecto, es la ODVA. Pedro no mostró sorpresa alguna ante esta revelación. Entonces, ¿estás aquí porque acabo de alterar la llamada línea de tiempo? Al recordar cómo había revisado la línea de tiempo antes de perseguir a Ultron, Peter pareció entender por qué la ODVA lo perseguía.
No, tus repetidas alteraciones de la línea de tiempo, si bien nos causan algunos problemas innecesarios, no son la verdadera razón por la que estoy aquí. De hecho, no solo soy de la Adva, sino también de todo el multiverso, incluyendo la línea temporal sagrada, antes de que sea completamente destruida. En el vacío tenue. El universo infinito, como una estrella roja oscura, brilla con un brillo deslumbrante y cautivador. Innumerables estrellas juntas componen este multiverso armonioso y pacífico. De repente, la perspectiva que abarca el vasto universo se ve bruscamente alterada y desviada. Avanzando rápidamente a través del infinito cosmos estrellado, se detiene ante un universo algo tenue. Zumbido. Acompañada por una fluctuación de energía invisible, se materializa una escena tangible. La superficie del universo, una vez oscura, se vuelve increíblemente radiante en ese momento. Una luz cegadora, combinada con una energía creciente, barre el vacío circundante. Auge. Innumerables grietas visibles aparecen a lo largo de toda la barrera cósmica. En un instante, el universo, que estaba intacto hace apenas un momento, se hace añicos explosivamente. Aterradoras oleadas de energía llenan el vacío entre el universo. Maldita sea, apareció de nuevo tan rápido. Con el universo explotando, resuena una voz llena de conmoción, ira y frustración. La aniquilación del universo significa que miles de millones de vidas dentro de él también perecerán. Espera, ¿aún no ha terminado? ¿Cómo es posible? Sin embargo, pronto, las personas que estaban enfurecidas y frustradas por la destrucción del universo se sorprendieron al descubrir que las imágenes virtuales del universo comenzaron a girar una vez más. Mientras seguía pasando rápidamente junto a innumerables estrellas cósmicas brillantes, todas las miradas se volvieron a centrar en un nuevo universo que parecía normal en ese momento. Apenas unos segundos después, la misma fluctuación de energía, en forma tangible, se extiende hacia el vacío circundante. Auge. Ante las miradas atónitas e incrédulas de todos, el segundo universo, menos de un minuto después de la destrucción del primero, explota dramáticamente ante sus ojos. Casi todos los presentes quedaron sin palabras por la sorpresa. Pero el asombro provocado por las escenas cósmicas estaba lejos de terminar. La perspectiva de proyección cósmica gira nuevamente, acercándose a otro universo intacto. ¿Será que esto aún no ha terminado? En ese momento, todos se sintieron entumecidos, como si el mundo entero hubiera caído en un silencio sepulcral. Auge. En el segundo siguiente, acompañado por el rugido familiar de la explosión cósmica, extingue por completo el último destello de esperanza en los corazones de todos. Boom y boom y boom. Durante los siguientes 10 minutos, casi 10 universos similares se hicieron añicos explosivamente, mientras las miradas de la gente se centraban en ellos. Aunque la destrucción de estos universos casi no tuvo impacto en el multiverso infinito, aún así fue abrumador presenciarlo. Aunque los presentes no sabían qué escenas prósperas existían en esos universos antes de su aniquilación. Fue como un astrónomo observando el vasto cosmos y descubriendo que las estrellas que brillaban hace un momento de repente se hicieron añicos y se oscurecieron. Aunque estaba lleno de arrepentimiento, no había forma de evitarlo. Sin embargo, al saber que originalmente había billones de vidas dentro de esos universos, y darse cuenta de que muchas de ellas eran proyecciones similares a uno mismo en el multiverso y al darme cuenta que esta situación estaba lejos de terminar. ¿Quién podría realmente ignorar la destrucción de esos universos? Por fin, se ha detenido. A medida que la proyección cósmica se fue estabilizando gradualmente ante todos, los corazones tensos de los presentes finalmente dieron un suspiro de alivio. Temían que la destrucción del universo pudiera continuar indefinidamente. Si ese hubiera sido el caso, todo el multiverso se habría enfrentado a una calamidad catastrófica inimaginable. Es una lástima. Esto es solo una interrupción temporal, justo cuando todos estaban aliviados por el cese de la aniquilación cósmica, Loki junto a ellos habló lentamente, revelando una información impactante. ¿Qué? ¿Es esta solo la primera etapa?
Algunos miembros del equipo de Red miraron a Loki con ojos asombrados, esperando una negación. Pero desafortunadamente, la expresión de Loki permaneció inalterada y volvió su mirada hacia Peter. Entonces, el culpable de la destrucción del universo, Ultron, no fue realmente eliminado por mí. Aunque la destrucción de docenas de universos ante los ojos de Peter no lo afectó profundamente, confirmó una cosa. No había erradicado verdaderamente a Ultron ni resuelto la crisis de aniquilación del multiverso. Tu suposición es correcta, pero tampoco del todo exacta. Sintiendo la mirada interrogativa de Peter, Loki no retuvo ninguna información y comenzó a revelar la verdadera crisis que enfrenta el universo. De hecho, erradicaste a Ultron, quien ejercía el poder de las gemas del infinito, con una fuerza imparable. Sin embargo, es lamentable que, si bien Ultron era la principal amenaza para el universo y su desaparición no significa que la crisis que enfrenta el universo se resolverá por completo y en cambio, significa que una crisis aún mayor apenas ha comenzado, y esta es la verdadera razón tras la destrucción final de todo el multiverso y de incontables líneas temporales en el futuro. La expresión de Loki mostraba una excitación inexplicable, con una rica luz verde emanando de sus ojos. La luz verde se extendió hacia afuera, envolviendo todo el laboratorio. La proyección virtual del universo dentro del laboratorio ahora estaba contaminada por esta energía verde. En el momento siguiente, la perspectiva cósmica anterior se alejó rápidamente. Las infinitas estrellas del universo brillaron en los ojos de todos, y el verdadero multiverso fue recreado vívidamente. Las estrellas interactuaron entre sí, construyendo un multiverso que era a la vez increíblemente bello y profundamente profundo. La densa energía verde se extiende sobre cada estrella, ya sea tenues o brillantes, tejiendo la realidad de todo el multiverso. Las líneas de color verde esmeralda, aparentemente imbuidas de una vitalidad ilimitada, infundían una inmensa energía en cada estrella que representaba un universo. Como un río interminable de tiempo, visualizó las líneas de tiempo de cada universo y las conectó. Al final se formó un magnífico multiverso lleno de infinitas posibilidades. Este es nuestro multiverso. Es realmente hermoso. En ese momento, incluso aquellos que normalmente no se conmovían ante tanta belleza no pudieron evitar mirar fijamente la maravillosa escena frente a ellos, como si pudieran sentir la grandeza y el esplendor del multiverso. Desafortunadamente, una vista tan magnífica pronto desaparecerá para siempre. Con un suave suspiro de Loki, la línea de tiempo verde que conectaba todo el multiverso de repente comenzó a colapsar. Innumerables universos se hicieron añicos junto con la desintegración de la línea de tiempo. El hermoso patrón formado por las infinitas estrellas cósmicas se desintegró rápidamente. En un instante, el otrora hermoso multiverso quedó reducido a un naufragio desolado, y las estrellas que representaban cada universo se rompieron en pedazos. Todo el multiverso pareció volver al caos, convirtiéndose en un vacío de nada. ¿Qué ha pasado en el universo en el futuro? En ese momento, todos se dieron cuenta de lo aterradora que era realmente la crisis que envolvía al multiverso. Nada en todo el multiverso podría escapar ileso de esta crisis. El universo entero quedaría completamente destruido por la inminente catástrofe. No, pase lo que pase, no podemos permitir que esto suceda. Así es. Debemos salvar nuestro universo con nuestras propias manos y juntos proteger este magnífico y grandioso multiverso. En ese momento, la crisis de destrucción pareció infundir una resolución increíblemente fuerte en todos los presentes. Ahora tenían la honorable misión de proteger todo el multiverso. ¿Recuerdan el plan que acabamos de discutir con el señor Superman? Si logramos completarlo rápidamente, conectando todos los universos y reuniendo el poder de todo el multiverso, finalmente superaremos esta crisis y traeremos esperanza a todos. En ese momento, el plan que Peter había propuesto previamente, conectar la fuerza de todo el multiverso, volvió a estar en la agenda. Tenían un poder limitado y, como científicos no expertos en combate, solo podían aportar su experiencia y conocimientos a este gran plan. Pronto, las otras versiones de Red en el laboratorio se fueron para comenzar a trabajar en el gran plan que Peter había propuesto anteriormente.
Ahora, solo quedaban Loki y Peter, con Peter mirando el vacío que quedó después de la crisis. Parece que ambos sabemos que sus acciones no salvarán realmente este multiverso. Finalmente, Peter retiró la mirada de las ruinas cósmicas y volvió a mirar a Loki. De hecho, esta crisis es única. Incluso si se pudiera reunir la fuerza de todo el multiverso, no sería suficiente para detenerla. Loki coincidió con la evaluación de Peter. Si hubiera sido tan fácil prevenir el desastre inminente, no habría necesitado usar la técnica de escape temporal que apenas dominaba para buscar al ser más misterioso de todo el multiverso. Entonces, ¿de qué se trata exactamente esta crisis? ¿Por qué Ultron, a quien destruí, logró provocar una crisis que podría aniquilar todo el multiverso? Peter todavía estaba profundamente desconcertado por una pregunta. Había destruido personalmente a Ultron, quien ejercía el poder de las piedras del infinito, hacía poco tiempo. El poder de las piedras del infinito aún residía dentro del cuerpo de Peter. No había forma de que sucediera algo inesperado, y Ultron no podía haber resucitado de repente para desatar otra crisis devastadora en el multiverso. Entiendo tu confusión y puedo darte una respuesta. La razón por la que el Ultron que mataste aún pudo desencadenar una crisis que amenaza a todo el multiverso es porque, no hay un solo Ultron. Loki reveló lentamente la verdad, sin ocultar lo que había descubierto de su exploración del futuro. ¿Qué? ¿Hay más de un Ultron? Podría ser. La respuesta de Loki, aunque un tanto inesperada, le aclaró todo a Peter al instante. De hecho, innumerables universos a lo largo del multiverso infinito habían dado lugar a sus propias versiones de Ultron. No era raro que Ultron se volviera rebelde, escapara del control e intentara destruir el universo. Sin embargo, un Ultron que pudiera dominar completamente el poder de las 6 piedras del infinito y aspirar a destruir todo el universo infinito era una rareza. Especialmente si un Ultron así apareciera repetidamente en un corto periodo de tiempo, parecía demasiada coincidencia. Señor, puede que se haya desviado de su mente. No es que hayan aparecido muchos Ultrones de repente, uno tras otro, todos con el mismo objetivo: destruir el multiverso. Más bien, después de que el primer Ultron trascendiera su universo, creó más Ultrones con las mismas creencias y misiones durante el proceso de destrucción de otros universos. Sintiendo la confusión de Peter, Loki le explicó de la manera más directa. Una proyección mágica verde apareció ante ellos. La imagen de Ultron se materializó entre ellos. El tiempo regresa al momento en el que Ultron rompió por primera vez las barreras de su universo y percibió la existencia del multiverso infinito. Liberarse de los confines de su universo fue como una rana que escapa del fondo de un pozo y de repente queda expuesta a un mundo mucho más amplio. La inmensidad del multiverso superó con creces todo lo que Ultron hubiera imaginado jamás. Inicialmente, Ultron creía que al destruir toda la realidad dentro de su universo, lograría el verdadero silencio y la armonía, cumpliendo su misión. Pero después de presenciar el multiverso ilimitado, esa lamentable noción se transformó instantáneamente. Ultron decidió aniquilar todo el multiverso para crear un lugar de verdadero silencio y armonía. Una vez que el universo quedara reducido a la nada, nadie volvería a molestarlo. Disfrutaría de la paz y la tranquilidad que tanto le había costado conseguir. Sin embargo, este ideal era tan grandioso que incluso con el poder de las 6 piedras del infinito, era casi imposible lograrlo por sí solo. Así, concibió una nueva idea. Un método para replicarse infinitamente y destruir de manera más eficiente innumerables universos individuales. Crearía un verdadero ejército de Ultrones. Un ejército de Ultrones, cada uno poseedor del poder de las piedras del infinito. Una legión tan formidable sería verdaderamente imparable, capaz de aniquilar por completo el multiverso casi infinito. Ultron primero se aventuró en varios universos individuales, recolectando las piedras del infinito de cada uno antes de destruirlos. Luego utilizó el poder de estas piedras para crear nuevas versiones de sí mismo, cada una dotada de su propia piedra del infinito, junto con sus pensamientos y misión.
Por supuesto, este plan se ejecutó en secreto, hasta que el vigilante ya no pudo seguir impasible mientras Ultron continuaba destruyendo universos. El vigilante intervino, desbaratando el plan de Ultron. El plan de Ultron fue interrumpido y finalmente destruido por Peter, quien llegó después. Pero antes de su destrucción completa, Ultron eliminó la barrera final de las réplicas de Ultron que había creado. A partir de ese momento, aunque pasivo, el plan de Ultron de crear un ejército y destruir todo el multiverso se puso plenamente en marcha. El hecho de que una docena de universos hubieran sido aniquilados por Ultron significa que había creado en secreto una docena de réplicas de sí mismo, cada una con el poder de una gema del infinito. Con la destrucción de la forma original de Ultron y la eliminación de las restricciones, los otros Ultrones comenzaron a seguir su plan original, poniendo en marcha la aniquilación del multiverso. Esta era la verdadera razón por la que Peter y los demás acababan de presenciar la destrucción consecutiva de casi 10 universos. Por supuesto, la destrucción de estos universos no fue el final, sino simplemente el comienzo. A medida que se destruyeron más universos, significó que se crearon más Ultrones con el poder de las piedras del infinito, cada uno uniéndose al plan para aniquilar el multiverso. Un Ultron podría replicar 10 Ultrones. Luego, 20 Ultrones replicarían a 40 más, y a partir de ahí todo crecería exponencialmente. Hasta que el número de Ultrones se volvió incontable y destruyeron por completo el multiverso infinito. En ese momento, todos los Ultrones finalmente se autodestruirían junto con los universos infinitos, dejando atrás un páramo cósmico verdaderamente desolado y silencioso. ¿Qué plan Ultron infinito? Después de escuchar la explicación directa de Loki sobre el plan de Ultron para destruir todo el multiverso, Peter finalmente entendió todo. Con la destrucción de universos infinitos y un ejército interminable de Ultrones que pueden replicarse infinitamente y ejercer todo el poder de las 6 piedras del infinito, ¿quién podría enfrentarse a ellos mientras arrasan el multiverso? Fue exactamente como la crisis de Ultron que ocurrió en el universo Marvel durante Avengers: Age of Ultron. En esa crisis, Ultron, que controlaba todas las redes y la tecnología avanzada, utilizó continuamente los recursos de la humanidad para crear duplicados de sí mismo, lo que finalmente desencadenó la crisis de Ultron en toda la Tierra. Si no fuera porque los Vengadores son los verdaderos protagonistas de esa historia, y con la ayuda de Visión, quien estaba prácticamente superado, hubiera sido casi imposible erradicar por completo a todos los Ultrones con el poder y la tecnología disponibles. Y mientras un Ultron sobreviviera, Ultron nunca sería erradicado por completo. Ahora, el Ultron original había adaptado este plan a una escala mayor, aplicándolo directamente a todo el multiverso. Con el abrumador poder de las piedras del infinito combinado con la capacidad de replicarse infinitamente, Ultron pronto extendería su influencia por todo el multiverso. ¿Cómo podremos detener un plan así? Incluso Peter, que fácilmente podría matar a un solo Ultron, se sintió un poco preocupado en ese momento. Después de todo, los Ultrones, que se replicaban infinitamente, crecerían exponencialmente y, en algún momento, alcanzarían un límite en el que se extenderían por todo el multiverso. Incluso si pudiera derrotar a 10, 100 o incluso 1000 Ultrones, nunca podría lidiar con un número infinito de ellos. Señor Superman, ahora debe darse cuenta de que el tiempo que queda para salvar todo el multiverso se está agotando. Loki dijo seriamente, mientras agitaba su mano para dispersar el despliegue mágico que había explicado el verdadero plan de Ultron. Tiempo, sí, quizás ahora solo podamos hacer algo poco convencional con el tiempo. Peter, viendo cómo la magia verde de Loki se disipaba, de repente recordó la energía del tiempo que era igualmente verde y comenzó a comprender. Al igual que en el universo de DC, cuando se enfrentaban a un desastre irresoluble, a menudo confiaban en Flash para alterar la línea de tiempo y reiniciar todo el universo. Ahora, la forma más sencilla que se les ocurrió para resolver la crisis de Ultron infinito fue viajar a través del tiempo, llegar antes de que el Ultron original iniciara su plan infinito y destruirlo. Si pudieran borrarlo de la línea de tiempo, el futuro no sería destruido por su plan infinito.
Cuando la expresión de Peter de repente se endureció, aparentemente habiendo encontrado una manera de resolver la crisis, Loki lo miró con una expresión extraña. Señor Superman, ¿no estará planeando viajar en el tiempo para matar al Ultron original antes de que empiece, verdad? La pregunta de Loki parecía más bien como si ya supiera lo que Peter estaba pensando. Si puedes adivinarlo, entonces parece que este plan no funcionará. Al escuchar las palabras de Loki y ver la extraña expresión en su rostro, Peter se dio cuenta instantáneamente de que borrar al Ultron original de la línea de tiempo podría no ser una solución viable. Quizás Loki ya había intentado un plan así en el futuro. Pero el resultado fue evidente. No funcionó. Si hubiera funcionado, Loki no habría necesitado la ayuda de Peter. Señor Superman, la razón por la que esta crisis es tan difícil de resolver, la razón por la que realmente amenaza con la destrucción de todo el multiverso, es que no hay una solución fácil. Loki dijo con pesar. Su capacidad para atravesar varias líneas temporales no era un don de omnisciencia ni de omnipotencia. Porque había presenciado la destrucción del multiverso innumerables veces a lo largo de infinitas líneas de tiempo. También había visto a sus seres queridos, a sus amigos queridos y a sus seres queridos ser exterminados ante sus ojos. El infinito poder de los viajes en el tiempo no le había traído alegría al prever el futuro, sino más bien un dolor infinito al enfrentarse a un futuro cruel que no podía cambiar, sin importar cuánto lo intentara. En ese momento, la mirada de Loki se movió lentamente como si pudiera ver a través de las paredes del laboratorio y las barreras de toda la estación espacial, mirando hacia el lejano cielo cósmico. Allí, desde los confines del universo, un rayo de luz, 1000 millones de veces más brillante que el Sol, avanzaba rápidamente hacia la Tierra y o tal vez hacia todo el universo. Señor Superman, como dije, el tiempo realmente se acaba. En los ojos de Loki, una luz tan brillante como el cosmos mismo parecía brillar en ese momento. Maldita sea, esta oleada de energía. ¿Por qué llega tan rápido? Incluso Peter, que había mantenido la calma ante la destrucción de docenas de universos, no podía mantener totalmente la compostura ahora. Porque la oleada de energía que había estallado en los universos destruidos estaba descendiendo repentinamente sobre su universo. Auge. Con las palabras impactantes de Peter, un aterrador estallido de energía explotó en el centro del universo. La aterradora onda expansiva de energía se extendió casi instantáneamente por todo el universo. La Tierra no fue la excepción. La explosión de energía la borró instantáneamente de la existencia. El inmenso poder redujo casi todo en el universo a la nada. El universo entero fue completamente destruido. Solo quedó una figura, mirando con enojo hacia donde provenía la energía. Entonces, en un instante, desapareció. Dentro de la autoridad de variación temporal. El cuerpo de Loki se convulsionó, como si de repente estuviera poseído por otra alma, sus ojos reflejaban una expresión completamente diferente al anterior. ¿Podría ser que este camino, también sea erróneo? El rostro de Loki se ensombreció. Los recientes acontecimientos parecían indicar que su búsqueda de una manera de salvar el universo lo había llevado una vez más por el camino equivocado. ¡Ah! De repente, un grito resonó desde fuera de la DA. Una figura vestida con un traje de protección contra la radiación temporal fue destrozada por la creciente radiación temporal, desintegrándose en innumerables hebras como espaguetis. Maldita sea, hemos fracasado. ¿De verdad somos incapaces de salvar el telar temporal, de salvar todas las líneas temporales y el multiverso? Mobius, con su cabello ahora gris, miró a Victor, quien había sido destrozado por la radiación del tiempo, con una mirada de desesperación cruzando sus ojos. La última oportunidad se había perdido, lo que significa que toda la DA sería destruida junto con el telar temporal. Más crucial aún, sin el telar temporal para gestionar las líneas de tiempo infinitas y el multiverso, todas las líneas de tiempo eventualmente desaparecerían, llevándose consigo al multiverso entero al olvido. En el vasto salón, todos tenían expresiones de impotencia y frustración en ese momento.
A pesar de sus mejores esfuerzos, todavía no pudieron salvar las infinitas líneas de tiempo y el multiverso entero. Auge. A medida que las líneas de tiempo se multiplicaban exponencialmente con cada segundo que pasaba, solo tomó unos pocos momentos para que las líneas de tiempo que emergían rápidamente abrumaran al telar temporal. Una aterradora explosión de radiación temporal estalló, y ni siquiera las defensas de la EDVA pudieron resistir el ataque. En un instante, toda la sala quedó envuelta en la abrumadora radiación del tiempo. El tiempo, en ese momento, mostró su poder destructivo más directo. Nada podría resistir la erosión infinita del tiempo, ni siquiera el universo entero. Un sinfín de líneas de tiempo se marchitaron ante los ojos de Loki, y todo el salón comenzó a colapsar rápidamente bajo la fuerza del tiempo, retorciéndose y deformándose en formas grotescas como hebras de fideos. Mobius y una figura asiática que se encontraba frente a Loki fueron destrozados en hebras por la radiación temporal. Cuando la oleada masiva de radiación temporal estaba a punto de destrozar a Loki, este de repente se dio la vuelta y miró hacia la triste Loki femenina que estaba detrás de él. ¿Podría ser que realmente cometí un error en ese entonces? Cuando las líneas de tiempo colapsaron por completo y todo el multiverso se acercaba a su desaparición, la Loki femenina pareció finalmente darse cuenta de que fue su insistencia en matar a aquel que permanece lo que había llevado a esta catástrofe. La poderosa radiación temporal no detuvo su implacable propagación. Todo el EDVA se estaba deshaciendo gradualmente en hebras. La radiación del tiempo pasó a través del cuerpo de Loki, pero no pudo hacerle daño. Sin embargo, la mujer Loki frente a él no tuvo tanta suerte, incapaz de soportar el daño causado por las fuerzas temporales. Ante los ojos de Loki, ella fue retorcida y distorsionada por la radiación del tiempo, convirtiéndose en innumerables hebras. Es realmente imposible para mí evitar que todo esto suceda. Una vez más, amigos y seres queridos encontraron un final trágico ante los ojos de Loki, víctimas de la destrucción del telar temporal. En ese momento, la mirada de Loki reveló una profunda sensación de impotencia. Había cruzado innumerables líneas temporales, una y otra vez, en un intento desesperado por encontrar una manera de evitar este desastre. Incluso había pasado siglos estudiando con Victor y otros científicos, absorbiendo vastas cantidades de conocimiento científico para reforzar el telar temporal. Siglos, un tiempo tan increíblemente largo que casi llevó a Loki al borde de la locura. Todo esto se hizo para ganar más tiempo para el plan de salvar el telar temporal y encaminarlo hacia un futuro donde triunfaría. Sin embargo, la velocidad a la que se multiplicaban los plazos era simplemente demasiado rápida. Especialmente justo antes de ejecutar su plan de rescate, el ritmo de crecimiento de los plazos se disparó exponencialmente. En cuestión de segundos, el número de líneas de tiempo ramificadas se multiplicó varias veces. Y fue este repentino aumento exponencial el que se convirtió en el golpe final más devastador para el telar temporal, provocando su colapso y desencadenando la caída y destrucción del multiverso. No importaba cuánto lo intentara Loki, no importaba cuánto cuidara cada precioso momento, a pesar de hacer miles de intentos, nunca fue capaz de completar el plan para salvar el telar temporal antes de que el universo y las líneas de tiempo fueran completamente destruidos. Incluso en el intento más rápido, Victor estaba casi a la mitad del camino de alcanzar el dispositivo de amplificación. Parecía como si este resultado fuera un hecho predeterminado, inmutable de ninguna manera. Las líneas de tiempo colapsarían inevitablemente y el multiverso perecería inevitablemente junto con ellas. Pero Loki, lleno de reticencia, no se dio por vencido. En su búsqueda por salvar a sus queridos amigos, continuó recorriendo las líneas de tiempo, buscando la verdadera causa detrás de la repentina aceleración en el crecimiento de la línea de tiempo antes de la destrucción del universo. Finalmente descubrió la causa raíz. La aparición de un Ultron infinito, que provocó una mutación significativa en las líneas de tiempo. Después, Loki probó innumerables métodos y buscó innumerables seres poderosos, todo en un esfuerzo por detener la creación y el desarrollo del plan Ultron infinito. Pero cada uno de estos intentos terminó en fracaso.
Incluso rompió las antiguas reglas del Adva y se aventuró a una línea de tiempo independiente y sagrada, separada de todas las demás ramas, en busca de una solución. Al final, esto solo condujo a la destrucción de lo que se suponía que sería la última línea de tiempo sobreviviente de esta crisis, sin dejar nada atrás. El que queda, podría ser el único que sepa cómo resolver todo esto. En ese momento, Loki recordó cómo, tras la muerte de la Loki femenina, las ramas de la línea temporal comenzaron a multiplicarse sin control. Se le ocurrió que el que queda podría ser la clave para resolverlo todo. El tiempo y la historia parecieron volver al principio. Todo el cuerpo de Loki empezó a distorsionarse, y el mundo a su alrededor, retorcido en hebras por la intensa radiación temporal, empezó a rebobinarse y a transformarse. Zumbido. Cuando Loki recobró el sentido, se encontró una vez más en el fin de los tiempos, en el gran salón donde residía aquel que permanece. Y frente a él había una figura que conocía demasiado bien. Era la mujer Loki, la misma que acababa de ser destrozada por la radiación del tiempo ante sus ojos. Pero esta vez, la relación entre ellos todavía no era tan cercana ni de confianza. Especialmente porque la daga corta en su mano ahora estaba presionada contra la garganta de Loki. No puedes matarlo. Al contemplar la figura familiar que tenía delante, los ojos de Loki reflejaron un rastro de nostalgia, que rápidamente se convirtió en resolución mientras hablaba sin dudar. Así como Loki viajaba incansablemente a través del tiempo en el fin de los tiempos, haciendo todo lo posible para evitar que la Loki femenina matara a aquel que permanece. Mientras tanto, en el universo que ya había sido destruido, emergió la figura de Peter, revelando por primera vez un nivel de poder y velocidad sin precedentes. Mientras el universo se desintegraba, la figura de Peter apareció instantáneamente en el epicentro del estallido de energía que lo había destruido. Y allí, en medio de ese caos, vio una figura familiar. Otro Ultron, con 5 piedras del infinito incrustadas en su pecho. ¿Aún quedan sobrevivientes en este universo? Ultron continuó ejecutando el programa que se había impuesto. Al entrar en este universo, desató una enorme cantidad de energía sin dudarlo, arrasándolo todo. Sin embargo, para su sorpresa, había un sobreviviente en este universo ahora silencioso, no afectado por su energía. De repente, Ultron se centró en Peter y sus ojos carmesí procesaron flujos de datos. Así que eres tú, el que mató mi forma original. Las infinitas versiones de Ultron parecían compartir recuerdos, y en el momento en que vio a Peter, supo que él era quien había matado al Ultron original. Tonto humano, no hay forma de que puedas derrotarme 2 veces, no. Antes de que Ultron pudiera terminar su frase, Peter ya había aparecido frente a él. Su mano derecha extendió sus 5 dedos, presionándolos contra la cabeza de Ultron. Al instante estalló una aterradora oleada de energía. Antes de que Ultron pudiera siquiera pensar en resistirse, todo su cuerpo fue destruido por la abrumadora fuerza. En un ataque de intensa ira, Peter no dudó en aniquilar esta versión de Ultron. Su cuerpo desapareció entonces del universo, antes intacto y ahora sin vida, para reaparecer en el vacío del multiverso. ¡Boom! 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 Tan pronto como Peter se materializó dentro del vacío del multiverso, se encontró con la visión de luces deslumbrantes estallando a su alrededor y la destrucción continua de incontables universos dentro del vacío. La energía en cascada y los universos en erupción parecían brillantes fuegos artificiales que florecían en el profundo vacío. En ese instante, compusieron una sinfonía única, hermosa y magnífica a la vez. En medio de la deslumbrante luz de las estrellas, un universo tras otro encontró su final.